¿Cómo retener información para pasar tu examen de residencia? Antes que nada, quiero felicitarte porque te respeto mucho por estar viendo esta guía, porque estás acá en vez de andar perdiendo el tiempo revisando Instagram, viendo qué hizo el último influencer, saliendo, yendo de viaje. Estás en el 1% de attention span, de las personas que más atención prestan y más preocupadas están por su futuro. Pero ¿por qué deberías escucharme hablar sobre cómo retener información para pasar tu examen de residencia? Pues bueno, soy Juan Otálora, soy el fundador de Data Integration Systems. Nosotros creamos sistemas de aprendizaje basados en evidencia científica para médicos preparándose para su examen de residencia. Algunas personas me conocen como el que se viste igual todos los días. He ayudado a más de 300 médicos. Más de 300 médicos se han preparado conmigo, logrando estudiantes que pasan a las mejores universidades y hospitales de Colombia y Perú. Acá pues tienen algunos screenshots. Mi misión es ayudar a médicos generales a ser excelentes especialistas y el primer paso es ayudarles a pasar a residencia. La promesa de esta guía es que les voy a enseñar cómo retener información a largo plazo para tu examen de residencia sin necesidad de hacer resúmenes, tener 300 plumones, resaltadores, ni hacer flashcards, ni tener que revisarlas, ni tener que releer o asistir a un curso que por 2 horas y media te pone a ver videos, ni tener que ver por horas videos de apenas 15 o 20 minutos. Imagínate lo fácil que sería poder retener información sin andar llenando cuadernos y cuadernos o viendo videos por horas sin que veas realmente resultados. Y que aparte de eso, una vez estés en residencia, puedas usar estas técnicas también. Pero bueno, un poco de contexto. Esto es algo que casi nadie sabe, pero siempre quise ser médico, hasta que fui papá a los 14. No es verdad. Pero el punto es que quise ser médico, pero pensé que no era capaz y estudié otra cosa. Terminé estudiando economía y derecho al tiempo en la universidad y sacaba malos resultados en exámenes a pesar de estudiar. Acá del lado izquierdo me ven cuando yo entré a la universidad, del lado derecho cuando estaba recibiendo uno de mis diplomas. Y eso me llevó, pues toda esta situación me llevó a investigar evidencia científica y desarrollar mi propio método de estudio. Y tiempo después, ya con promedios del 90%, ahí pueden ver un screenshot, decidí enseñarle a otras personas a retener información y a usarla para cumplir sus objetivos. Por ejemplo, acá ayudé a la doctora Luz Clemencia Zárate, que fue presidente de la seccional suroccidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Le ayudé a recordar mejor la información para poder dar mejor su conferencia, esa vez en Cartagena. Y a raíz de esa conferencia le fue tan bien que terminó obteniendo también conferencias en el exterior. Obviamente, pues la doctora es increíble, o sea, es impresionantemente inteligente. Pero bueno, en fin. Haciendo esto, decidí enfocarme en ayudar a médicos a pasar su examen de residencia desde julio de 2023. Después de haber estado alrededor de 2 años ayudando a personas a lo largo de Latinoamérica, esta fue una foto en una de mis sesiones grupales. Como pueden ver acá en la parte izquierda ven a Shaylee. Shaylee, tiempo después, logró ganar un premio de líder espacial de Estados Unidos. Shaylee es de República Dominicana y tuve la oportunidad de conocerla. Súper querida, súper inteligente y súper abierta a mejorar. Pero el punto es que hice pruebas por meses con 40 médicos después de enfocarme solamente en médicos. Y luego de mucho trabajo, resultados como los que te había mostrado arriba, o sea, estos, no son raros para las personas que se esfuerzan dentro de mi programa. Y sobre eso puedes ver las historias destacadas de mi Instagram. Pero bueno, entremos ya en materia. Estos son los 3 pasos para retener información a largo plazo. Este es el Relate, Retain, Reframe Framework, que forma parte de algo mucho más grande, que es el Cognitive Data Integration System, que es mi método de estudio. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, en esta parte vamos a enfocarnos particularmente en cómo retener información, ¿sí? Vamos a hablar de 3 pasos particulares. Si quieres retener información para tu examen de residencia, tienes que seguir 3 pasos. El primero es crear relaciones con la información.
¿Listo? El segundo es ver de forma diferente la información. Ya vamos a hablar de qué significa eso. Y por último, el tercer paso es comprender la información. Ya vamos a ver de nuevo qué significa eso, ¿vale? Pero bueno, hablemos ahora de las expectativas. Porque la realidad es que muchas de estas herramientas te van a costar trabajo al inicio. Porque después de todo, nunca nadie te enseñó cómo estudiar y probablemente llevas más de 2 décadas de tu vida estudiando con métodos de estudio tradicionales. Y no lo digo porque yo nunca haya estudiado con resumen o con resaltado, te conté lo que pasó arriba. Yo también pasé por eso. El punto es que el nivel de complejidad de los exámenes de residencia es mucho mayor a los exámenes de la carrera. Y ahí es donde tu mayor aliado va a ser capaz de dormir 8 horas en 2 minutos. No lo voy a cubrir en esta guía, pero cuando descifre cómo se hace eso, lo cuento seguro. Pero bueno, aprender una técnica que realmente solucione el problema va a costar trabajo. Te va a costar trabajo. Así como va a costar trabajo tener turnos eternos y llegar a preparar presentaciones en residencia para el otro día. Tú escoges la dificultad. Hay una frase que me gusta mucho que dice, Easy decisions, hard life, hard decisions, easy life. Decisiones fáciles, vida complicada. Decisiones difíciles, vida fácil. Tú eliges tu difícil. Y acá hay otras 2 frases. La primera es, tú eres el fruto de tu trabajo. Todas las habilidades que tú adquieras van a determinar cuáles son los resultados que vas a alcanzar. Y por último, una frase de Daniel Henao, que estuvo trabajando en mi programa, residente de urología de la Universidad de Antioquia. Él solía decir, o él suele decir, no vas a trabajar, no vas a pasar a residencia hasta que no estés preparado para soportar la carga que implica. Si no eres capaz de soportar la carga, es mejor que no pases. Por eso es que tienes que enfocarte en crecer a nivel personal, ¿vale? Eso es lo primero. Pero ahora, después de implementar estas herramientas, sí o sí vas a retener información. Esto no está basado en programación neurolingüística ni pseudociencias. Esto está basado en múltiples años de investigación de evidencia científica. Desde que perdía clases en la universidad alrededor de 2019 a acá, ahí fue donde arrancó este camino. Y además está comprobado en médicos preparándose para residencia. Por eso te conté arriba, hice pruebas con 40 médicos. Y acá es donde hay que tomar una decisión. Mira estas 2 frases. La primera dice, el método de estudio es muy efectivo, pero cuesta trabajo al inicio. Y la otra dice, el método de estudio cuesta trabajo al inicio, pero es muy efectivo. Pareciera que uno siempre le suele dar más importancia a lo segundo que a lo primero, ¿no? Tienes que decidir a qué frase darle más importancia. ¿Le vas a dar más importancia al hecho de que cuesta trabajo o de que es muy efectivo? Lo siguiente es que en esta guía va a haber ejemplos, pero no van a ser de medicina. En mi programa, que es el Data Integration Systems, semana a semana vemos ejemplos de cómo implementar estas herramientas a los temas que estás estudiando. Cada caso es diferente, cada tema es diferente. Veremos ejemplos fáciles de entender acá para que tengas claros los conceptos, ¿vale? Pero ahora hablemos un poco de por qué el método de estudio tiene que costar trabajo. Pues fíjate esta imagen, ¿no? Por un lado tenemos las técnicas tradicionales, por otro lado tenemos la forma en la cual vamos a avanzar, que es pensando. De acuerdo con John Sweller, invertir recursos identificando esquemas en la información que se aprende ayuda a la retención de información a largo plazo. Puedes buscar las investigaciones de John, no me tienes que creer a mí. Pero el punto es que hacer esquemas con la información implica pensar. Pensar es difícil y lo difícil consume energía. Y acá hay que tener en cuenta algo y es el resumen, el resaltado y el subrayado no te hacen pensar. De acuerdo con Dunlowski, y
varios investigadores más, John Dunlowski también. Los resúmenes, el resaltado y el subrayado son unas de las peores técnicas de estudio. ¿Sabes qué tienen en común esas técnicas? Poco o cero esfuerzo involucrado. Son fáciles y se sienten productivas. Llenar cuadernos que puedes presumir se siente bien. ¿Cuál es el problema? Que los cuadernos no van a presentar el examen. Tú lo vas a presentar. En conclusión, necesitamos que cueste trabajo estudiar. Por ejemplo, tú puedes comparar cómo salen las cosas cuando vas al gimnasio solo por ir al gimnasio o puedes comparar cuando vas al gimnasio y resultas súper cansado y adolorido. La segunda vez o en el segundo escenario suele funcionar más. Necesitamos que nos duela, necesitamos que nos cueste trabajo. Porque ya esto del resumen lo intentaste o lo has intentado y no ha funcionado. Entonces puedes seguir haciendo lo que es fácil y se siente productivo y no obtener resultados, o puedes implementar lo que vamos a ver acá y obtener un mejor resultado. Es tu decisión. Pero arranquemos con el primer paso o el paso número 0, que es escoger las fuentes de información. Porque puedes hacer todo el paso a paso que vamos a empezar acá abajo a ver, pero si estudias de la fuente incorrecta, te va a ir mal, te lo aseguro. ¿Cuál es la solución? Pues analizar uno a uno el caso particular, que es lo que hacemos en mi programa. Pero vamos ahora hacia el paso 1, que es crear relaciones con la información. Hablemos un poco acerca de contexto. Esta es mi historia con las relaciones, no con las relaciones amorosas, no me voy a meter en eso ahora. Pero esta es la cantidad de chicles que suelo comer cuando me concentro. Y ese era el celular que tenía para cuando me quería concentrar y no lo lograba. Entonces, en ese momento tenía novia y le pasé mi número y le dije, si me necesitas para algo, mira, este es el número, no voy a estar pendiente del celular, bla. Pero estaba ese día en WeWork, en el casi rooftop del edificio, y tenía que estudiar muchísima información en ese momento para mi clase de Derecho de Sociedades, ya estaba en el último semestre de Derecho, y tenía que estudiar páginas y páginas ladrilludas, llenas de información, y solamente me preguntaba cómo iba a hacer para recordarla. Porque hace un tiempo había leído evidencia científica sobre la importancia de relacionar información, pero el problema era que no se me ocurría cómo. Así que estuve estudiando y lo logré descifrar. Tenía que ser capaz, de cualquier manera, de relacionar todo con todo. A eso tiempo después fue que le llamé el método del matrimonio abierto. Es decir, muchas relaciones, por acá y por allá, todos con todos, pero una relación es más importante que todas. Así que leí todo y me pregunté por cada detalle que había leído. Y lo conseguí. Relacionando todo con todo, haciendo ese esfuerzo mental que hablábamos ahora, fui capaz de recordar todo, incluso el más mínimo detalle. Y mientras todo el mundo estaba trabajando alrededor mío y me miraba como este man que hace estudiando, yo estaba emocionadísimo porque por fin sabía cómo iba a retener información difícil. Pero veamos cómo se hace. ¿Listo? Entendamos primero qué es una relación. Las relaciones son vínculos entre cosas. Pueden ser personas, matrimonio, ¿no? O en este caso, ideas. El problema es que las ideas pueden llegar a ser amplias, lo cual dificulta recordarlas. ¿Cuál es la solución? Enfocarnos en escoger piezas de información en vez de ideas. Porque la evidencia científica muestra que solo podemos recordar 4 elementos, es decir, piezas de información, a la vez en la memoria de corto plazo. Esa, de hecho, es una de las razones por las cuales el resumen no funciona. Llenas un cuaderno de mucha información, es tanta información que no puedes sacarla
de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, sino que solamente se queda en la memoria de corto plazo y eso hace que no logres retenerla. Esa clase de cosas son las que no saben los cursos de preparación para residencia, porque no se han dedicado a investigar esto, no se han dedicado a hacer pruebas sobre cómo hacen las personas para retener información. ¿Sí? Entonces acá el objetivo tiene que ser llevar una a una las piezas de información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, ya les decía. Es decir, hacer unreasonable el failure. ¿Sí? Si ya sabemos que llevar mucha información al tiempo de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo es difícil, pues si lo hacemos una por una, es muy difícil fallar. ¿Bien? Listo. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a llevar una a una las piezas de información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo? Pues mediante el paso 1.2, que es el skimming, pero lo veremos más adelante. ¿Listo? Hablemos primero del paso 1.1, que es crear predicciones con la información. Bien. Este es un resumen gráfico de qué se hace en cada cosa. El paso 1.1, el primer paso es hacer predicciones. ¿Qué es hacer predicciones? Anticipar lo que va a venir después. Y para hacer esto, antes de iniciar a estudiar, tienes que preguntarte lo siguiente. Tienes que preguntarte de qué crees que se va a tratar el tema. Y aparte de eso, tienes que hacer dos follow-ups o puedes hacer dos follow-ups. ¿Qué conozco del tema y qué me gustaría conocer? El objetivo acá es justamente identificar cuál es la importancia que tiene esto nuevo que vamos a recordar, o que vamos a intentar recordar, porque el cerebro es muy bueno recordando información, pero es mejor olvidando información. Apuesto que si te pregunto a las 10 de la mañana cómo sentías el dedo gordo del pie, no me vas a decir, no te acuerdas. Imagínate si te acordaras. El cerebro va a olvidar lo que no le parece importante. Tenemos que hacer que el cerebro entienda qué es lo importante y qué no. Bien. Veamos un ejemplo. Entonces, el método de estudio creo que se va a tratar de dejar de hacer resúmenes. Acá estamos contestando esta pregunta. Y de entender realmente el tema para que los conocimientos permanezcan por mucho tiempo. Vamos a hacer este ejemplo justamente con esto que estamos viendo. ¿Listo? ¿Y qué conozco del tema? No conozco mucho. Suelo hacer resúmenes o algunas veces flashcards. Pero de métodos de estudio no conozco más. Que es, digamos, lo que la gente suele como conversarme. ¿Vale? ¿Qué me gustaría conocer? Me gustaría conocer de qué manera puedo retener información compleja que requiere mucha memoria. Ok, listo. Vamos al paso 1.2, que es hacer skimming. ¿Qué significa hacer skimming? Revisar, ojo, no leer, títulos, subtítulos y palabras clave. Imágenes, el texto que esté en negrilla o italics, como cursiva. Y luego hacer una lista definiendo las palabras que no conozcas. Bien. En resumen, primero, revisa títulos, subtítulos y palabras clave. Segundo, haz una lista de esas palabras. Y tres, busca el significado de las palabras que no conozcas. ¿Vale? Así justamente es como se envían piezas de información de a una. Esta es la gran diferencia con los resúmenes, como se los había dicho antes. Bien. Veamos un ejemplo, que sería hacerlo justamente en vivo. ¿Listo? Entonces vamos acá a arrancar. Vamos a arrancar acá. Entonces, si se fijan, vamos a hacer la predicción acá. ¿Listo? Entonces, la predicción ya la tenemos. Estaba acá arriba. Acá arriba. ¿Sí? Estas respuestas. Ahora vamos con el skimming. Vamos a revisar títulos, subtítulos y palabras clave. Y vamos a hacer una lista de esas palabras. Entonces, arranquemos. Arranquemos si quieren desde donde vamos. Bien. Entonces, predicciones. Predicciones. Luego abajo dice skimming. A ver. Acá dice no leer.
Fíjense que está como en mayúscula. Eso debe ser algo importante. A ver, conectar, conectar piezas. Listo. Em, ¿Qué más? Bonus, ejemplo. Resuelve las dudas que tengas sobre el tema. Resolver dudas. Listo. Analizar de forma diferente información. Listo. Perfecto. ¿Qué más viene acá? Problema, solución. Crear grupos. Crear imágenes mentales. Crear una historia que no tenga que ver con medicina. Comprender la información. Hay unas palabras que dicen verificar, automatizar. En la parte de arriba estaban acá. Grupos, imágenes e historia. Parecido. Acá pareciera que no hay mucho. Hacer las cosas mejor. Listo. Acá veo algo de pasos. Tener eso en cuenta. Entiende el tema. Acá cuando estaba bajando me di cuenta de esto. Por el no. ¿Qué pasa si el tema no es así? ¿O qué pasaría si el tema no fuera así? Listo. Escenarios. Automatizar creando reglas. Primer modelo mental y segundo modelo mental. Listo. Y listo. Parece que ya. Perfecto. Ya con esto hicimos el paso 1.2. Hay que buscar el significado de las palabras que no conozca. Yo en este caso, para este ejemplo, pues sí conozco todas las palabras, lo cual significa pues que no lo voy a hacer, ¿vale? Mm, listo, vamos con el 1.3, que es conectar las piezas de información entre ellas sin leer el tema. El objetivo es crear, así como hicimos una predicción sobre las palabras antes, vamos a crear ahora una predicción con la lista de palabras que creaste en el paso anterior. Ahora probablemente te preguntes como, bueno, Juan, ¿y cómo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo creo ese esquema con la lista de palabras que pues creé en el paso anterior? Con 4 tipos de relaciones. ¿Listo? Vamos a hacer relaciones específicas. Bien. Proceso, dependencia, diferencias y similitudes y MISI. Bien. La relación de proceso es muy sencilla. Es básicamente conectar cosas por que una ocurre primero que la otra. ¿Vale? Dependencia, ¿de qué depende? O más bien, ¿qué depende de otra cosa? Por ejemplo, si tengo un elemento que depende del otro, definirlo así, ¿vale? Diferencias y similitudes, algo muy parecido a lo que hacíamos en el colegio de los cuadros comparativos, de cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes, pero con líneas. Y MISI, que es quizá la relación más difícil o más compleja de todas, pero a la vez la más efectiva. Se trata de dos relaciones en una. Primero, mutuamente excluyente. Voy rápido para poder cubrir el resto de información que necesito darles, que es cuando dos elementos se excluyen entre ellos, o sea, no pueden ser dos alternativas verdaderas a la vez. Y lo segundo es colectivamente exhaustiva, es decir, que todas las opciones están consideradas. Por ejemplo, el día y la noche es un ejemplo perfecto de MISI.
Si es de día, no puede ser de noche, o sea, las opciones se excluyen entre ellas. Y además, pues no hay otra opción, o es de día o es de noche, no es exhaustivo ese conjunto. ¿Listo? Pero acá hay un punto y es, entre más uses tu conocimiento previo, mejor, ¿vale? ¿Qué significa usar tu conocimiento previo? Pues si ya sabes que recuerdas algo de hace mucho tiempo, ¿por qué no lo usas para recordar lo nuevo que estás intentando aprender? ¿Vale? Eso es lo que tienes que hacer para retener información, porque de hecho la evidencia científica ha mostrado que el conocimiento previo es responsable de alrededor de un 30% de los resultados de aprendizaje. Bien, listo. Ahora, después de esto, hay bonus points. Tienes que usar las predicciones del paso 1.1. Si usas las predicciones del paso 1.1, va a ser mejor porque vas a comparar lo que creías que era con lo que realmente es. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si no sabes cómo se relaciona una cosa con la otra o no estás seguro o segura de algo, escribe un signo de interrogación. ¿Listo? En este momento entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el ejemplo con el método. ¿Listo? Entonces vamos a abrir acá. Listo. Fíjense que acá tenemos la información, lo que habíamos puesto en el paso anterior. Predicciones, skimming, bla. Pero sin siquiera mirar, ustedes se dieron cuenta que todo estaba organizado en forma de pasos, ¿sí? Así que en este caso, lo que más vale la pena hacer es justamente crear relaciones de proceso, que fue una de las relaciones que vimos, ¿sí? Entonces, arrancamos escribiendo cada una de estas. Entonces, arrancamos con predicciones, skimming, bla, bla, bla. Pero también me di cuenta cuando estaba haciendo el skimming por los pasos que habían tres pasos grandes, ¿no? Entonces estaba el paso de hacer relaciones, que era hasta acá, el otro paso de reframe y el otro paso de que era analizar de forma diferente la información y el otro paso de comprender correctamente la información. Bien, listo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues vamos a arrancar. Entonces, si yo tengo acá la información de el método de estudio, método de estudio. ¿Sí? Listo. Entonces arrancamos. Entonces ponemos predicciones, ponemos el skimming, ¿no? Y arrancaríamos a crear relaciones con la información. Arrancaríamos diciendo, bueno, estas predicciones y este skimming, ¿cómo están relacionados? En principio, habíamos hablado de que quedaban relacionados en forma de proceso, porque primero iba el skimming, las predicciones, perdón, y luego el skimming. Pero ahí es donde podemos arrancar a hacer otra clase de relaciones, como por ejemplo, ¿en qué son diferentes, relación de diferencia y similitud, estas dos cosas, las predicciones y el skimming? Pues ahí es donde hay que empezar a pensar. Y es donde la gente suele rendirse y suele decir, no, no quiero, bla. Y siguen haciendo resúmenes y prefieren conseguir los mismos resultados que antes, ¿no? Pero bueno, entonces predicciones decíamos que eran como suponer
y skimming sí tenía que ver con leer. Entonces voy a hacer esa diferencia justamente. Suponer versus leer. ¿Sí? Eso es algo que nos va a ayudar a recordar. Y así lo hacemos exactamente igual con el resto de piezas de información que incluiríamos de acá. ¿Listo? Y el objetivo es que cada pieza que vamos incluyendo tenemos que tener en cuenta cómo se relaciona con la otra. No puedo seguir haciendo el ejercicio acá porque necesitamos avanzar con el resto. ¿Vale? Entonces, continuemos. Listo. Ahora vamos con el siguiente punto, que era justamente, entonces ya terminamos 1.4. Resuelve las dudas que tengas sobre el tema. Entonces, hay que contestar solamente los interrogantes que te planteaste en el paso anterior y evaluar qué información te falta incluir. Digamos, por ejemplo, que en el caso del método de estudio, yo tengo claro qué son las predicciones, ¿no? El problema es que no sé cómo hacerlas, ¿sí? Esa fue la pregunta que dejé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir al texto, pero no a leer por leer, sino a contestar la pregunta que ya sé que tengo, que en este caso son las preguntas. ¿De qué creo que se va a tratar el tema? ¿Qué conozco y qué me gustaría conocer? Y acá lo incluyo en el diagrama, pero de la misma manera, relacionado, ¿sí? Entonces, acá tengo las predicciones, acá tengo el cómo. Entonces son tres preguntas, ¿no? ¿De qué creo que se va a tratar el tema? ¿Qué conozco y qué me gustaría conocer? Y ahí es donde hay que pensar cómo relacionar las tres cosas. Pareciera, acá es donde usar conocimiento previo es fundamental, acá pareciera que hay como una brecha entre donde yo estoy y donde quiero llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué conozco del tema? Sería el primer punto. Y lo que me gustaría, como las metas, lo que me gustaría conocer. Y luego, ¿de qué creo que se va a tratar el tema? Entonces es como que podríamos ponerlo también en el punto A, o sea que habría una relación de similitud, porque ambas están en el punto A, pero mientras la primera dice, ¿qué conozco del tema? La segunda es como una creencia. Entonces la diferencia acá sería una relación de diferencia, sería como creencia acá y la diferencia sería creencia versus hechos. ¿Sí? Lo que conozco son hechos, mientras lo otro son creencias. Así es como logras recordar. Fíjate que yo estoy usando conceptos que no tienen nada que ver con el tema, pero que me ayudan a retener mejor la información. Y entre más te adecúes y te adecúes a hacer estas cosas, mucho más te va a fluir. Bien. Pero bueno, en fin. Ahora vamos con lo siguiente, que sería el paso 2. ¿Listo? Que sería analizar de forma diferente la información. Acá hay algunas historias de mis estudiantes aplicando el método. Una historia la cuenta directamente Oscar, estudiante de mi programa, que dice: hola, mi pequeña Victoria fue primero a haber iniciado este programa y que finalmente terminé el diagrama, lo que estamos haciendo. Y le expliqué a mi novia, su respuesta fue: si alguien me hubiera explicado semiología con Star Wars, la vida hubiera sido más fácil. Y este es el cuento de Angie con ortopedia, otra de mis estudiantes. Estaba más o menos hace 6 meses en una sesión 1 a 1 con una estudiante de mi programa y era el momento de revisar esta parte justamente del método de estudio, la parte número 2. Y en mi mente decía lo de siempre, como que voy a tener que dar feedback, esperar a que lo corrija, revisar si hubo mejoría, bla. Pero nunca antes me había impresionado tanto porque
ella terminó creando una historia para recordar elementos anatómicos que me voló la cabeza para recordar un tema de ortopedia. ¿Cuál fue su clave? Ella creó imágenes para los componentes anatómicos que tenía que aprender y conectó el resto del tema con una historia detallada. Y ahí fue donde la felicité y fui a contarle a mi novia de ese momento, también médica, lo ingeniosa que había sido Angie. Y esto fue lo que dijo. Nunca había pensado en aprender eso así. Nunca me gustó ortopedia. Eso fue lo que me dijo mi novia de ese momento. Y justamente así fue que Angie lo hizo. Siguió estos 3 pasos. Bien. El objetivo de estos 3 pasos es que en los pasos 1.1 y 1.2 nosotros nos llenamos de piezas de información. ¿Sí? Recuerden que los pasos 1.1 y 1.2 eran: 1, crear predicciones con la información, y 2, hacer el skimming. ¿Sí? Pero ahora, en los pasos 1.3, o sea, conectar las piezas de información entre ellas, y 1.4 nos dedicamos a relacionarlas, el de contestar dudas. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que son menos piezas de información, porque las relacionamos, cuando relacionamos 2 piezas de información, pues solamente nos queda una relación y tenemos que recordar una relación en vez de 3 piezas de información, como lo hicimos con el ejemplo de las creencias versus los hechos. Ahora solo tengo que recordar creencias versus hechos en vez de recordar individualmente de qué creo que se va a tratar el tema. Y aparte de eso, pues que conozco el tema, que era la parte de los hechos. Fíjense, 2 piezas de información en una sola relación. ¿Vale? Pero el punto es que dependiendo de la cantidad de información del tema, pues siguen siendo muchas relaciones o parejas de elementos por relacionar. ¿Cuál es la solución? Agrupar la información o comprimir, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hagámoslo en vivo para que vean. Si recuerdan que ahorita, cuando estábamos haciendo el skimming, yo les dije que esto estaba en forma de pasos. Este era el paso 1, este era el paso 2 y este era el paso 3. Esta fue mi manera de comprimir la información. Fíjense que por eso es que el método se llama Relate, parte 1, Reframe, parte 2 y Retain, parte 3. Así es como se crean grupos. Se revisa la característica común de las piezas de información. ¿Por qué, por ejemplo, estas las llamé Relate? Porque los pasos iniciales, predicciones, skimming, bla, tienen como último objetivo justamente resolver dudas. Bien, que ahí es donde terminaría en realidad. Acá esto debería terminar es acá. ¿Sí? Lo segundo, porque lo relacioné así o lo agrupé así, lo comprimí así. Porque fíjense que reframe es algo así como analizar de forma diferente la información. Imágenes mentales, ya lo vamos a ver, pero pues se trata de convertir texto en imágenes, o sea, ver de forma diferente la información. Grupos, agrupar lo que estamos haciendo justo ahora, ver de forma diferente la información, en vez de información aislada, agruparla. Eso es ver de forma diferente la información. Crear una historia que no tenga que ver con medicina, ver de forma diferente la información. Por eso agrupé y creé grupos. Relate, reframe, retain. Bien, listo. Ahora vamos con el siguiente paso, que sería el paso de crear imágenes mentales memorables. ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Tienes que imaginarte fotografías mentales absurdas, chistosas o que generen una emoción fuerte con cada grupo. ¿Sí? Justamente McGaugh y Cahill
en un estudio del año 98 mostraron que cuando ponían a las personas a recordar elementos con una carga más emocional, la gente solía recordarlos mejor, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Y de hecho también hay estudios que han mostrado que el humor es una muy buena forma de recordar información, ¿vale? Pero entonces, ¿recuerdan que al principio del método yo les decía, esto fue lo que yo llamé el método del matrimonio abierto? Entonces, adivinen qué imagen mental absurda creé. Justamente para esta primera parte, adivinen qué creé. Pues creé, entonces la pareja, bla, digamos que un hombre y una mujer, no importa. Y acá muchas personas más. Muchas y muchas y muchas y muchas y muchas personas. Porque es un matrimonio abierto. Y digamos que ahí es donde se empiezan a poner las cosas interesantes. Cuando se imaginan esas cosas. Bien. Y justamente podemos hacer lo mismo acá. Grupos, imágenes mentales e historia. Entonces, como hablábamos de pensar de forma diferente la información, entonces usemos eso para crear una imagen. ¿De qué manera podríamos crear una imagen acá? Que de nuevo, si no son capaces de hacerlo tan rápido, obviamente, tómense su tiempo y piénsenlo, porque ese esfuerzo mental es lo que les va a permitir recordar. Bien. Entonces, en este caso particular, ¿a qué se refiere esto? ¿O qué imagen mental podríamos crear? Si estamos hablando de entender de forma distinta la información, estamos hablando de algo relacionado con mundos opuestos, ¿no? Fíjense que ahí uso mi conocimiento previo, que les decía antes que es importante. Entonces acá me imagino yo el símbolo de el yin y el yang, ¿no? Entonces acá tenemos la, ambas partes, ¿no? Una parte que es el caos y otra parte que es el orden, el yin y el yang, ¿no? Porque se trata de entender de forma diferente la información. Bien, y fíjense que si hacemos lo tercero, tendríamos que hacer algo muy parecido. Pero ya con esto, espero que hayan entendido este tema para poder avanzar con lo siguiente. Bien, ahora vamos con el paso 2.3, que es crear una historia que no tenga que ver con medicina o que no tenga que ver con el tema que estás intentando aprender. ¿Sí? Y acá justamente para crear la historia tenemos que usar las imágenes mentales que creamos. ¿Sí? ¿Y de qué manera vamos a crearlo? Pues ahí es donde viene la creatividad. Cuando tengamos más imágenes o cuando tengas más imágenes, vas a ver que las historias que te van a tocar van a ser muchísimo más completas y demás. Lo importante es que esas historias resalten aspectos particulares del tema. Pero, por ejemplo, acá nosotros podríamos crear una historia absurda, memorable, hay que seguir los mismos pasos que habíamos hablado respecto de crear imágenes, porque la evidencia científica de nuevo ha mostrado que cuando creamos, o más bien, cuando tomamos en cuenta lo absurdo para crear asociaciones o en general para intentar recordar un tema, solemos recordarlo mejor. Bien, entonces, ¿qué se me ocurre? Pues el yin y el yang sabemos que es una parte blanca y una parte negra. Entonces, imagínense que tenemos este yin y el yang, es una bola, y digamos que cada persona que está acá empieza a lanzar esta bola contra la pared. Y la cara que más descubierta tiene, como que queda a la vista, de ese color termina la tez de la persona, de cada persona del matrimonio abierto.
Algo así como el tema de Michael Jackson y bla. Bueno, en fin. Fíjense que eso es muy raro. Pensar en que una persona va a lanzar una bola y dependiendo del resultado va a cambiar completamente en un segundo toda su tez, ¿sí? Todo su color de piel. Entonces, esa razón, o por esa razón es que se recuerda la información. Y así mismo puedes hacer con los temas de medicina. Bien, listo. Vamos ahora con el paso 3, que es comprender la información. Básicamente, acá esta parte tiene dos etapas, si la quisiéramos como dividir, que serían la etapa de verificar y la etapa de automatizar. En esta parte lo que estamos haciendo es comprobar si realmente lo que estamos haciendo sirve de algo. O si por el contrario no sirve de nada y tenemos que ajustarlo. Mucha gente espera a el examen para ver si hizo las cosas bien o si hizo las cosas mal. En el método de estudio nosotros buscamos lo opuesto. ¿Para qué vamos a esperar 6 meses y gastar plata en exámenes o más tiempo o más plata para ver si algo está mal cuando podemos corregirlo desde el mismo método de estudio? No tiene sentido, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es la parte de automatizar. Bien, es como ya estoy tan familiarizado con el tema que necesito buscar una manera de no tener que pensar tanto al momento de contestar preguntas. Porque fíjense que cada vez que uno hace eso, cada vez que uno deja de pensar sobre las cosas es cuando adquirió mucha más competencia al respecto. Al principio probablemente uno al momento de amarrarse los zapatos pues pensaba muchísimo. Ahora cuando uno se va a amarrar los zapatos no piensa en nada porque ya lo tiene dominado. El punto justamente de esta etapa del proceso es automatizarlo. ¿Listo? Pero bueno, este es un pequeño contexto. Esta es mi semana de receso de 2023. Ahí estaba en el comedor. Ahí fíjense haciendo los pequeños diagramas. Este era mi plan. Mientras mi familia estaba en Tunja, yo estaría encerrado por más de 16 horas al día por toda una semana perfeccionando el método de estudio que les estoy mostrando en este momento. Y al final de la semana de receso tenía que terminar el método. En ese momento ya estaba haciendo las pruebas con 40 médicos, pero pues aún me preocupaba una cosa y era, ¿y qué pasa si no son capaces de recordar las relaciones que vimos arriba? Duré pues días leyendo evidencia científica, pero no encontraba nada. Y yo me sentía frustrado porque sentía que había hecho algo bueno, pero bastante falible. Hasta que lo encontré, hasta que encontré lo que estaba buscando. Que es posible recordar algo que se nos olvidó si lo intentamos recordar de otra manera. Yo sabía que había encontrado algo, pero no entendía cómo podía llevarlo a la práctica. Y mucho energizante después me la pasaba tomando energizante en ese momento. Hasta que un día, bueno, me dolió mucho la cabeza y bla. Pero noté que todo el tiempo en el método de las personas estaban hablando desde una sola perspectiva, que era la perspectiva del médico. O para el ejemplo que que hemos venido haciendo hasta ahora, pues yo lo estoy viendo desde la perspectiva de el estudiante que quiere aprender cómo aprender, ¿sí? Y entonces pensé como, pero ¿quiénes más intervienen en esos escenarios? Y ahí encontré lo que estaba buscando, los pacientes. Si quería que el método fuera muy efectivo, tenía que pedirle a los médicos que se salieran de su rol de médicos y pensaran como si estuvieran siendo pacientes. Pero el punto es que no sabía si iba a funcionar hasta que lo probé justamente con los médicos. Yo acá pues no es programación neurolingüística ni nada de esas cosas, ¿sí? Y yo me di cuenta que su capacidad para recordar pues mejoraba considerablemente. Así que nada, veamos cómo se hace. Como les dije, el objetivo es verificar y automatizar. El paso uno, el paso 3.1 es verificar qué puedes hacer, o más bien, si puedes hacer las cosas mejor. Bien, y acá vamos a tomar en cuenta los elementos que mejoran la memoria de acuerdo con Wendy Suzuki, una investigadora en este momento en NYU, ¿vale? En New York University.
¿Cuáles son las herramientas que de acuerdo con ella mejoran la memoria? 4. La novedad, la asociación, la repetición y la emocionalidad. La novedad, si se dan cuenta, la usamos en el paso 1, como que todo el tiempo estábamos preguntándonos como qué conocíamos y qué no conocíamos. ¿Recuerdan esa brecha que hablamos? Luego, asociación, también la usamos en el paso 1 cuando creábamos relaciones. Repetición, en realidad acá dependemos muy poco de ella. Y esta es la gran diferencia de este método con el método de las flashcards, porque las flashcards tienen un problema y es que son efectivas, de acuerdo con la evidencia científica, no se puede desconocer que son efectivas. El problema es que tú tienes que tomar una decisión y es, ¿será que sigo repitiendo las flashcards que he hecho para que no se me olviden o estudio nuevas o creo nuevas? Y eso, cuando son cantidades tan grandes de información, no es viable, no es eficiente. ¿Cuál es nuestra propuesta? Generar una conexión con el tema tan fuerte que no sea necesario repetir tanto. Bien. Y la emocionalidad, justamente la usamos en los pasos 2.2 y 2.3. ¿Recuerdan? Lo del yin y el yang, lo del matrimonio abierto, lo de lanzar esa como bolita y que el color que quedara a la vista de ese color resultaba ser la tez de la persona después, bla. El action step acá es mejorar lo que veas que pueda mejorarse, porque no recuerdas algo. Fíjense que mientras les explicaba, evocaba cada una de las cosas que había usado en el diagrama, ¿no? Quizá lo que me hizo falta decir fue si recordaba las 3 preguntas de las predicciones. Entonces veamos ahora, autoevaluemos ahora. ¿Y cómo podemos autoevaluarlo? Pues preguntándonos justamente cuáles son esas 3 preguntas. La primera, entonces, antes que nada, la forma de sacar la información es pensando en de qué manera estaba en el diagrama. Yo recuerdo que puse un punto A y un punto B, ¿no? Y en el punto B era qué era lo que quería saber del tema. En el punto A, obviamente, qué es lo que conocía del tema. Y luego recuerdo que hice una relación de diferencia en donde una cosa era los hechos, lo que yo sabía del tema, y otra, la creencia, qué creo saber del tema. Y obviamente, la creencia iba primero. Ahí podíamos armar una relación de proceso. Entonces, para mi caso particular, para este ejemplo que estamos haciendo, acá no habría que hacer nada. Pero si, por ejemplo, tú te autoevalúas ahí y dices, pucha, no recuerdo una parte, hay que ajustar las relaciones. ¿Bien? Listo. Acá, importante, la evidencia científica ha mostrado que uno suele pensar que sabe más de lo que en realidad sabe. Esto de hecho se llama o se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Ahí pueden ver la cita. Y por eso es que el acompañamiento de una persona neutral es fundamental. Porque la persona más fácil de engañarse es uno mismo. O es una misma. ¿Listo? Bueno, en fin. Paso 3.2. Entiende el tema. Acá es donde hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué el tema es así? ¿Qué pasaría si el tema no fuera así? ¿De qué otra forma podría ser el tema? ¿Sí? Y acá este por qué es donde entran, por ejemplo, para el tema de medicina, las preguntas de fisiopatología. Si no lo recuerdas o si no lo sabes, ahí es donde tienes que volver al texto, pero para solamente tener clara la fisiopatología y conectarla con el resto de información. La gente pierde mucho tiempo estudiando cosas que ni siquiera sabe si necesita, ¿vale? Entonces, te haces esta pregunta, ¿por qué el tema es así? ¿Qué pasaría si el tema no fuera así? O bueno, ¿y de qué otra manera podría ser el tema? Acá, entre más profundas sean las respuestas, muchísimo, pero muchísimo mejor, ¿vale? Ahora, hagámoslo en vivo. Entonces arrancamos preguntándonos por qué el tema es así. Escogemos una parte del tema de lo poco que arrancamos o que alcanzamos a ver, que fue el tema de el paso 2, ¿recuerdan? En donde hablamos de cambiar la perspectiva de o ver de forma diferente lo que estábamos estudiando. Y la pregunta del por qué es por el estudio justamente que les mostré, que mostró o que demostró que
entre más involucrados emocionalmente estemos, somos capaces de recordar las cosas. Y por eso justamente es que uno es muy bueno recordando canciones, porque evocan emociones, y no es tan bueno recordando cosas muy alejadas pues de la realidad. ¿Cuál es la solución? Justamente enfocarnos en ver de forma diferente la información de una manera muchísimo más emocional. ¿Listo? ¿Qué pasaría si el tema no fuera así? Pues ahí podríamos volver al mismo argumento, ¿no? De si el tema no fuera así, o sea que si lo emocional lo recordáramos menos, significaría que no seríamos capaces de recordar las canciones, lo cual significaría que nadie cantaría en los conciertos, lo cual significaría que los conciertos serían aburridos, lo cual significaría que no habría música o no habrían incentivos para hacer conciertos. Y si no hay incentivos para hacer conciertos, no habría artistas. Y si no habría artistas, probablemente, pues no existiría la música. No tiene sentido, ¿no? Por eso es justamente que hay que hacernos estas preguntas para entrar muchísimo más a profundidad. ¿Listo? ¿Y de qué otra forma podría ser el tema? Pues ya hablamos de que podría ser emocionalidad o no emocionalidad, algo aburrido, pero también si no fuera crear relaciones con la información, si no fuera hacer resúmenes, porque ya hablamos de que no, si no fuera hacer flashcards, ¿de qué otra forma podría ser? Ahí es donde uno podría inventarse algo estúpido, como si no son las relaciones, ¿qué otra cosa podría hacer que no fuera relacionar la información? Hacer resúmenes no, hacer relaciones con la información no, repetir muchas veces la información, que no lo hemos hablado. Pero fíjense que no tiene mucho sentido. Lo importante de estas dos preguntas es preguntarse por qué no tiene sentido. No tiene mucho sentido porque si ya dijimos que lo que se necesitaba era hacer esfuerzo mental, pues algo que simplemente te obliga a repetir las cosas, te obligue a simplemente decir una y otra vez las cosas, pues es muy parecido a el resumen o el resaltado que no te permiten justamente pues hacer un esfuerzo y eso es lo que te ayuda a retener la información, ¿no? Pero bueno, en fin. Paso 3.3, evalúa escenarios. Esta parte es bien interesante y es crear una pregunta tipo examen de residencia con el tema que estás estudiando. Tienes que usar la misma estructura. Para eso, evidentemente, pues tendrías que usar una pregunta tipo examen de residencia de un simulacro o algo así, ¿no? Básicamente, lo que tendríamos que hacer entonces sería, para nuestro caso particular, una pregunta que suelen hacer mucho en los exámenes de residencia, un tipo de pregunta particular es, hacen la pregunta y luego ponen excepto. Entonces, la pregunta podría ser, ¿son pasos del método de estudio? Y acá podríamos poner grupos con la información, imágenes mentales con la información, relaciones con la información, repetir muchas veces la información. Entonces la respuesta correcta sería esta. ¿Sí? Así nosotros ya nos estamos acostumbrando a la forma en la cual nos van a preguntar. ¿Sí? Obviamente, acá es donde pueden surgir problemas, porque uno puede retener la información todo lo que uno quiera, pero si no mejora lo suficiente cómo contestar preguntas tipo examen de residencia y cómo saber usar la información para que las preguntas sean contestadas correctamente, probablemente mejores tu puntaje, mejores tu retención de la información, pero no logres sacar el puntaje que necesitas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y eso es una de las cosas que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes dentro del programa. Como, oiga, listo, ya sabe cómo recordar la información. Perfecto, eso está buenísimo. Pero ahora, ¿cómo usamos ese hecho de recordar la información para sacar mejores puntajes tanto en simulacros como en el examen, ¿no? Pero bueno, listo. Vamos ahora al paso número 3.4, que sería, ya pasamos la parte de verificación. Acá verificamos como si
habíamos hecho las relaciones bien, verificamos si entendíamos el tema, verificamos si éramos capaces de saltar de la teoría más a la práctica, que en este caso la práctica no se refiere a la práctica clínica, sino a la práctica de exámenes, que es algo que obviamente, como se los dije, es algo que profundizo mucho en mi programa, pero vamos ahora al paso 3.4, que es automatizar. Ya pasamos de verificar a automatizar. ¿Cómo se automatiza el proceso? Pues creando reglas. Esto pues proviene de los reflejos condicionados de Pavlov. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver esto, pero pues básicamente estos experimentos, estos reflejos que se conocen como pavlovianos, se referían a unos experimentos que el señor Pavlov hizo en perros, en donde lo que hacía era les daba un pedazo de carne y cada vez que les daba ese pedazo de carne, les hacía sonar una campana y el perro empezaba a salivar. Tiempo después de mucha práctica, Pavlov siguió sonando la campana, haciendo sonar la campana, y el perro salivaba sin necesidad de que estuviera el pedazo de carne. ¿Sí? Así de automático queremos o quiero que ustedes tengan la información. Y para hacerlo, tienen que crear una lista con afirmaciones que contengan la siguiente estructura. Si X, entonces Y. ¿Listo? Veamos cómo sería. Hagamos un ejemplo acá. ¿Listo? O un par de ejemplos acá. Entonces, para este caso particular, podríamos tomar dos reglas. ¿Sí? Si pienso sobre la información, voy a recordarla. Entonces, si X, entonces Y. Esa sería la primera. O la siguiente sería... Y la siguiente sería... Podemos escoger otra, ¿no? Entonces, si hago absurda la información, voy... Espérenme. Ya. Si hago absurda la información, voy a poder retenerla también. ¿Sí? Esas son dos reglas que vimos. ¿Vale? Eso sería lo que haríamos para este caso particular. ¿Listo? Obviamente se pone más interesante o se pondría más interesante si hacemos todo un tema de medicina. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Listo. Ahora, terminamos con el paso 3.4. De hecho, este paso muchas personas han dicho que es lo que más les ayuda a contestar preguntas tipo examen de residencia. Así que es algo que tienen que tener muy en cuenta. Ahora, en el paso 3.5, tienen que crear el primer modelo mental, que es el modelo mental del médico. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es crear un diagrama, pero en vez de relacionar las piezas de información, vamos a relacionar las reglas que hicimos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Entonces, tenemos acá, si pienso sobre la información, voy a recordarla. Bueno, esto era, si pienso sobre la información de forma diferente, voy a recordarla. O sea, si ajusto la manera en la cual pienso sobre la información. Entonces acá tenemos dos caminos, ajustar y pensar. Ambos llevan a más retención de la información. Y si se dan cuenta, estas reglas resumen la forma en la cual yo puedo recordar más cosas. Recuerden que esto de pensar sobre la información es lo que traía el tema de hacer relaciones.
Y esto de ajustar la forma en la cual se pensaba sobre la información era lo que traía el tema de los grupos, las imágenes y las historias. Entonces fíjense que solamente con un elemento y dos elementos somos capaces de recordar, en este caso, cuatro elementos, y podríamos ser incluso más específicos y decir, claro, pero es que las relaciones uno empezaría a pensar. Las relaciones las hicimos una vez, teníamos piezas de información. Y para tener piezas de información tuvimos que hacer skimming. Y antes de hacer skimming, hacíamos algo antes, que eran las predicciones. Y ahí es donde logramos recordar 6 elementos con solamente dos. ¿Sí? Esa es la magia que tiene esto. Entre menos elementos tengas que recordar para recordar más información, más eficiente vas a hacer el proceso. Y por eso es que esto funciona muchísimo mejor que las flashcards, porque las flashcards tú las estudias una por una y entre más estudies, más flashcards y más pereza de revisar, ¿sí? Y en los resúmenes, pues tú tienes muchas páginas que tienes que recordar todas y no tienes la manera de recordarlas. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos con el segundo modelo mental, el paso 3.6, ¿vale? Hasta ahora todo lo hemos hecho, pues, o todo lo hemos tenido en cuenta para tu caso particular desde el rol del médico. En este caso, como se los decía antes, lo estamos haciendo desde la posición de la persona que es estudiante y quiere aprender, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se te olvida lo que hiciste cuando presentas el examen? La evidencia científica ha mostrado que es posible que no logremos demostrar, o sea, decir que sabemos algo, a pesar de que lo tengamos en mente. O sea, yo tengo en mente algo, pero por alguna razón no me acuerdo. Ahí es donde la gente se suele frustrar. Nosotros tenemos una alternativa, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Buscar declarar la información de forma diferente o evocar la memoria de forma distinta. Si hiciste todo el proceso desde la perspectiva del médico, esta parte hazla desde la perspectiva del paciente. ¿Bien? Y cuando lo haces desde la perspectiva del paciente, cambia esa mentalidad completamente. El action step acá es justamente, crea un diagrama relacionando las reglas que creaste en el paso 3.4, o sea, estas reglas, pero en vez de hacerlo como médico, hazla o imagínate que eres el paciente. Piensas como paciente y actúas como tal. Hagámoslo en vivo. Para mi caso particular, para el ejemplo que les estoy dando, entonces, si lo hice todo desde la perspectiva del estudiante o del médico que quiere aprender mejor, que va a presentar un examen y quiere aprender mejor, ahora hagámoslo desde la perspectiva del evaluador, ¿sí? Que sería como la perspectiva opuesta, como algo parecido a médico-paciente, ¿no? Entonces, si es desde la perspectiva del evaluador y yo sé que pensar sobre la información, ¿recuerdan? Entonces, espérenme, acá está. Recuerdan que dijimos, la regla era, si pienso sobre la información, voy a recordar mejor. Y si analizo de forma diferente la información, voy a recordar mejor. Pues si yo soy el evaluador o si yo tengo algo que ver con la academia, pues yo preferiría, pues, complicarles las cosas a las personas que son estudiantes o pues que van a presentar el examen. Así que entonces yo les voy a decir más bien que hagan resumen porque de esa manera no piensan y que aparte de eso, pues siempre vean el tema de la misma manera, o sea, repitan la información. Y fíjense que de esta manera tenemos una perspectiva completamente diferente del tema y sin querer llegamos a las críticas que probablemente me han escuchado decir más de una vez de que pues
los cursos de preparación no saben cómo estudiar, no saben cómo enseñarte cómo estudiar y te dicen que hagas justo lo opuesto, ¿sí? Y también las personas que evalúan, que hacen los exámenes, fíjense que si ustedes les preguntan cómo estudiar, les van a decir, no, eso, hágase un resumen, ¿sí? Y ya llegamos, obviamente, o llegué yo, bajo mi raciocinio y bajo mi percepción, a esto mismo, ¿sí? Esa es la magia, que hice tan individual, tan personalizado el proceso, que por eso es que no se me va a olvidar, ¿bien? Pero bueno, en fin. Ahora, ya hicimos esto en vivo y ahora la pregunta o el comentario que podrías estar haciéndote es, ¿siempre me voy a demorar tanto? Pues esta es una habilidad que vas a ir mejorando con el tiempo. En mi programa, que es el Data Integration Systems Program, pues nosotros lo que solemos hacer justamente es maneras de optimizar el tiempo con el método para que puedas abarcar más información en menos tiempo. Acá justamente te dejo una checklist si eso es lo que necesitas para hacerlo más rápido. Pero si eres médico y quieres pasar a residencia, agenda una llamada acá abajo con mi equipo para trabajar juntos. ¿Por qué deberías hacerlo ahora? Pues primero porque viste todo este video y probablemente te diste cuenta que esto que estaba explicando era valioso, supongo, porque por eso sigues acá. Y probablemente necesites o quieras pasar tu examen de residencia. Si quieres hacerlo, agenda una llamada con mi equipo para trabajar juntos acá, porque los mejores espacios se llenan rápidamente cada semana. Y de hecho, cada semana tengo un límite de 5 personas para hacer onboarding uno a uno directamente conmigo, que por lo general está reservado para los mejores clientes de mi programa. Además, sé que no quieres que un médico mediocre, que no piensa en sus pacientes, sea la persona que pase a residencia y tú no. Agenda una llamada con mi equipo acá. Y si ves esto en YouTube, el link está en la descripción. Es el primer link. Nos vemos y espero trabajar contigo pronto.